debemos estar pendientes, no confiarnos, seguir llamando a la gente a que nos ayuden. Pero si me preguntan a mí como presidente si estoy preocupado, sí estoy preocupado. Claro, estoy más ocupado. Y sí, hay una gran preocupación en el gobierno y en la sociedad. Hoy México superó en las cifras oficiales las 90,000 personas muertas por coronavirus. Actuemos con prudencia. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3. Vamos a poder continuar achatando la curva. Deben quedarse en casa. El personal de salud actualmente la predicción no es una garantía de precisión. Vamos a poder continuar achatando la curva. Sin desesperarnos, No salir a la calle avanzando en silencio. Vamos marcha atrás. Ya vamos de salida. Tomen conciencia, esto es real. Cuídense mucho. Vamos a enfrentar la realidad. 90,000, hoy 28 de octubre, más de 90,000 mexicanos muertos por coronavirus en las cifras oficiales. Buenas noches, hoy se presentaron estas cifras, 495 personas muertas, menos que las 643 de ayer, pero el total acumulado repito, en cifras oficiales es de 90,309. Y la preocupación, parte de lo que decía el presidente López Obrador, es como, y lo hemos visto aquí cuando menos en las últimas 5 semanas, si usted nos ha acompañado, cómo los mexicanos le han ido perdiendo el miedo al coronavirus, como si fuera algo que vivimos en marzo, en abril, en mayo y que ya se fue. Anoche vimos cómo los fieles, un ejemplo, cómo los fieles a San Judas Tadeo comenzaron a llegar a la iglesia de San Hipólito para celebrar, hoy es su día, hoy es su gran fiesta, 28 de octubre. Hoy se les permitió finalmente entrar a la iglesia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana calculó que unas 20,000 personas entraron y salieron del templo de San Hipólito. Se supone que no iban a entrar, pero a fin de cuentas la gente se presentó y la autoridad no los detuvo. De nada sirvió que la iglesia de San Hipólito fuera cerrada este 28 de octubre. Miles de fieles de San Judas Tadeo llegaron a los alrededores del templo desde muy temprano. Ya teníamos la manda en especial hoy en su día y pues ahora sí que con todas las medidas venimos a darle gracias a Dios. Salud para toda la humanidad más que nada, ¿no? Algunos habían pasado la noche ahí. No les importó que nadie les abriera. Aún así, llegaron las flores, los mariachis y las porras para el patrón de las causas difíciles. Y la presión de tanta gente obligó al párroco de la iglesia a abrir las puertas desde las 7 de la mañana. La condición, que entraran en grupos de 30 personas y que no estuvieran más de 5 minutos frente al santo. Y así, con un termómetro en la entrada, comenzó el desfile al interior del templo, donde la regla de los 5 minutos ya no importó. Afuera, el tradicional pago de mandas con comida de los fieles para los fieles hizo imposible que se guardara la sana distancia. Agarren distancia nada más. Nada más agarren distancia, de favor, para poder dar la comida. Y hay que cuidarnos también, porque imagínate, si no se cuida unos los cuidamos y otros no, pues como que no, ¿verdad? Para dispersar a las personas que estaban afuera del templo, la Policía de Tránsito decidió abrir la circulación de Avenida Hidalgo.
Pero seguían llegando más feligreses y el tránsito se volvió a cerrar. Los fieles de San Judas Tadeo atiborraban la esquina de Avenida Reforma a Hidalgo. Sabían que les quedaba poco tiempo para poder entrar a ver a su santo. ¡Avancen, que a las 4 se cierra! ¡Avancen! Y así ocurrió. A las 4 de la tarde se cerró la parroquia. Y durante toda la tarde y noche la gente siguió llegando. A pesar de la pandemia, pues tenemos que estar aquí presentándonos, sea como sea la situación, pero aquí estamos dándole las gracias. ¿No te da miedo contagiarte con tantas personas? Sí me da miedo, pero es más nuestra devoción. Tengo que cumplir una manda que tengo y pues aquí a Diosito y a San Juditas me dé licencia, la voy a cumplir. Pese lo que pese y pase lo que pase. Se podrá señalar, criticar, responsabilizar a la autoridad por haber permitido que tanta gente estuviera en las inmediaciones del templo, hubiera entrado al templo, pero también hay que ver la otra parte de esta historia. Más de 20,000 personas salieron a las calles. Los mexicanos le están perdiendo, si no es que ya le perdieron el miedo al coronavirus. ¿Cuántos contagios se habrán provocado o se habrán gestado este día, este miércoles, en ese templo? Pues habrá que verlo. Tal vez no lo sepamos nunca, porque también, y esta es otra parte de esta historia, pasan los meses y México sigue siendo uno de los países del mundo que menos pruebas realiza. México realiza poco menos de 18,000 pruebas de coronavirus por cada millón de habitantes. De acuerdo con el portal worldometers.info, esto lo ubica en el lugar número 156 de 217 países, por debajo de países como Andorra, Dinamarca, Reino Unido, Rusia, Portugal, Alemania, Francia, Holanda, Panamá, China, Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Cuba, El Salvador, Nepal, Guatemala, Honduras y Pakistán. En 243 días de pandemia, México ha realizado 2 millones de pruebas en un país de más de 127 millones de habitantes. Menos pruebas que Uruguay, que no tiene ni siquiera 4 millones de habitantes. Menos pruebas que en Venezuela, con todos los problemas que viven allá. Ahí están las cifras. Vamos a regresar al tema del coronavirus en unos momentos. En otras cosas, bueno, la historia, y gracias por sus comentarios que no han parado, la historia de Gerardo Cardoso, el joven de 25 años, que fue atropellado hace un par de fines de semana, cuando conducía su motocicleta en la colonia campestre Coyoacán. El responsable de haberlo atropellado, Adalberto Esquivel Fuentes, está libre, así lo decidió una jueza de control, a pesar de que había pruebas de que el día del accidente este tipo estaba intoxicado, estaba borracho. La familia de Gerardo temía que el responsable se diera a la fuga. No fue así. Ayer el señor Adalberto Esquivel Fuentes entregó a la unidad de medidas cautelares su identificación, un pasaporte mexicano. El proceso por homicidio doloso agravado continúa. Por lo pronto, hoy, el tío de Gerardo, el señor José Luis Cortés, acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para protestar contra la actuación de la juez, de Claudia Monroy, quien dejó libre al conductor. Y al parecer, mañana, en este proceso, mañana va a ser un día importante. Vamos a ver esta historia. Un exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos en México llamado Brian Jeffrey Raymond, ahora se sabe que drogó y abusó sexualmente de mujeres en la Ciudad de México. Este hombre fue detenido, los hechos se dieron en mayo aquí en la Ciudad de México, le sacó del país y fue detenido el 9 de octubre en San Diego, California, y una juez le negó la fianza y lo describió, palabras de una juez de Estados Unidos, como un experimentado depredador sexual. Una acusación ante la Corte del Distrito Sur, del sur de California, detalla la forma en que operaba este hombre y así fue descubierto.
De acuerdo con la acusación, el 31 de mayo, la policía de la Ciudad de México respondió a un reporte sobre una mujer desnuda que gritaba histérica y desesperadamente por ayuda desde un balcón. El departamento era propiedad de la Embajada de Estados Unidos y su habitante se identificó como Brian Jeffrey Raymond, de 44 años, empleado de la misma embajada desde agosto de 2018. Los policías se llevaron a la mujer en ambulancia para revisión médica. Necesitaba ayuda para caminar, aparentemente estaba muy intoxicada y recordaba muy poco de lo que había pasado. Según la acusación, ella dijo a las autoridades que se conocieron por Tinder. Aceptaron ir a cenar y luego al departamento, donde lo último que recuerda es comer algo ligero y beber una copa de vino. Después perdió el conocimiento. Los resultados médicos revelaron que ella tenía heridas vaginales y laceración anal por la introducción de algún objeto, además de golpes en los brazos y una laceración en la mejilla. Al día siguiente, Brian Jeffrey regresó a Estados Unidos, donde las investigaciones continuaron. Se entrevistó con agentes federales en Virginia del Norte, quienes le confiscaron sus celulares. Ahí le encontraron 25 videos de mujeres desnudas e inconscientes. Era solo el inicio. En su computadora y cuentas en internet encontraron más de 400 fotos y videos en las que aparecen más mujeres intoxicadas e inconscientes, algunas totalmente desnudas que habrían sido abusadas sexualmente por el funcionario. Al menos 9 mujeres fueron grabadas en el departamento que le otorgó la embajada en la Ciudad de México. A la mayoría las contactó por medio de Tinder y otra aplicación de citas llamada Bumble. Terrible caso, pero hay que decirlo, las autoridades actuaron con prontitud y con eficacia. Primero, la policía de la Ciudad de México, que detuvo a este hombre, Brian Jeffrey Raymond, lo detuvo esa misma noche, la noche que pedía auxilio la mujer, el 31 de mayo. Después vino el actuar presto, rápido de la Embajada de Estados Unidos para sacarlo de México y ponerlo en manos de la autoridad de aquel país. Y luego, si consideramos el tiempo que ha transcurrido, el también rápido trabajo de las autoridades de justicia estadounidenses que lo tienen en la cárcel, ya han ido probando las acciones criminales del señor Raymond al punto de imputarle 23 víctimas. Y además actuaron con sigilo las autoridades de Estados Unidos. Parece, según ha trascendido, que apenas mañana las autoridades estadounidenses emitirán un comunicado completo sobre esta terrible historia. La policía de San Diego, en California, difundió los videos del momento, en otras cosas por allá, en que agentes le dispararon y mataron a un mexicano llamado José Alfredo Castro Gutiérrez. Los hechos ocurrieron el 19 de octubre, la semana pasada. La familia de la víctima dijo que José Alfredo padecía esquizofrenia y que el día que lo mataron tuvo un episodio y fue él mismo quien pidió que llamaran a la policía. Cuando llegaron los policías, él tenía un tubo en la mano. Los policías le pidieron que lo soltara. Como no lo hizo, ocurrió esto. Alfredo, suelta el palo, Alfredo. ¡Ayuda! Drop it. 446, John. 446 King, shots fired. José Alfredo Castro Gutiérrez tenía 39 años, él y su esposa son ciudadanos mexicanos, él nació en Mexicali y los dos vivían en San Diego con un permiso que él tenía como empleado de la construcción. En otras cosas, hoy se informó que fueron localizados 59 cuerpos, 59, en una zona de fosas clandestinas en Salvatierra, Guanajuato. Peritos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas llevan 8 días trabajando en esa zona, ubicada en el barrio de San Juan, y creen que puede haber más cuerpos. Desde hace 2 semanas, familiares de personas desaparecidas alertaron sobre este lugar y es el hallazgo de fosas más grande que se ha reportado en Guanajuato. Y esta mañana estudiantes de la Escuela Normal Rural de Morelia se robaron 3 camiones de jugos y refrescos. Cámaras de vigilancia de Morelia captaron a los estudiantes. Ahí está cómo saqueaban los vehículos. Uno de estos camiones lo metieron a la escuela, lo vaciaron, los otros 2 lo robaron afuera del plantel. La mercancía fue guardada en una bodega de la escuela y a pesar de que los estudiantes fueron grabados, la autoridad no los detuvo. Los normalistas dicen que protestan para que el gobierno les otorgue plazas automáticas y entonces ven un camión
y lo saquean. Representantes legales de las empresas afectadas anunciaron que ya presentaron denuncias por robo ante la Fiscalía de Justicia de Michoacán. Desde hace 2 meses el gobierno federal informa cada semana, cada lunes, de los avances en la construcción del Tren México-Toluca, una obra heredada del gobierno del presidente Peña Nieto y que el gobierno del presidente Peña Nieto la dejó prácticamente en el abandono. Y aunque parecía que era una prioridad terminarla, bueno, parece que esto no va a ser. Mañana va a haber un recorrido, va a ir el presidente López Obrador a ver los avances, pero seguramente de este tramo de la obra se hablará poco. Todos los lunes, desde el 31 de agosto, el menú de la conferencia matutina del presidente López Obrador incluye un informe del avance en las obras del tren interurbano México-Toluca. En 2 meses, se ha informado del avance de construcción del tramo 1 que corre por el Estado de México. También se informó de la conclusión de los túneles que atraviesan la cordillera que está en los límites territoriales entre la ciudad y el Estado de México. Pero hay una zona de la que no se ha dicho nada. Esta es la calle Río Tacubaya, en la colonia Liberales de 1857, Alcaldía Álvaro Obregón. Por esta vía, abriéndose paso entre los árboles, el tren interurbano deberá llegar a la terminal Observatorio. Es la recta final del tramo 3, pero no hay movimiento de máquinas, ni trabajadores, ni información para quienes viven en esta colonia que deberá convivir con una vía elevada. La última reunión que sostuvieron los vecinos con una autoridad fue en el 2018. También se han hecho solicitudes de información y peticiones de audiencia en los 3 niveles de gobierno y tampoco hay una respuesta favorable para nosotros como vecinos. 4 kilómetros arriba, en la calle Pólvora, colonia Santa Fe, las cosas no son distintas. Este es el terreno donde se pretende construir una nueva estación del tren, según lo anunciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde febrero de este año. No hay ni una máquina ni un trabajador. Apenas los avisos abandonados de que ahí hubo una construcción o un intento de iniciar una construcción. ¿Y por qué no hay nada en esta parte del tramo 3? ¿Por qué son tan escasos los avances en la terminal Observatorio? El 3 de septiembre pasado, el gobierno federal reasignó 400 millones de pesos para los trabajos de este año del tren interurbano. El dinero fue de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al gobierno de la Ciudad de México, responsable del tramo 3. Pero hasta la fecha, estos recursos no han llegado a la empresa constructora, a pesar del decreto, a pesar de las prisas. Entre estos 2 puntos, no hay avance porque no hay dinero. 8 semanas después del anuncio presidencial de que la obra se reactivaba, en este tramo, el tren rápido avanza más lento que nunca. Mañana está programado un recorrido de medios de comunicación por esta obra del Tren México-Toluca. Vamos a ver qué es lo que se dice, pero estamos en octubre del 2020. Después de ver estas imágenes, sería un milagro, quizá el milagro más grande que haga este gobierno, si es que cuando se vaya a finales de octubre del 2024, ese tren, el México-Toluca, está terminado donde originalmente iba a terminar, en Observatorio. Esta noche parece imposible. Y regresando al tema del coronavirus, en las últimas horas 4 legisladores dieron a conocer que sus exámenes resultaron positivo a COVID. 3 de ellos, senadores, se realizaron la prueba esta semana luego de la muerte del senador Joel Molina. Son la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, Claudia Anaya del PRI y Daniel Gutiérrez de Morena. En diputados, el coordinador del Partido Verde, Arturo Escobar, informó también que dio positivo. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que a partir del viernes y durante 14 días se va a activar, allá lo llaman el botón de emergencia, debido al aumento de hospitalizaciones por coronavirus. Es decir, que a partir del viernes entrarán en vigor nuevas restricciones a actividades no esenciales.
de lunes a viernes, de 7 de la noche a 6 de la mañana. No podrán estar abiertas plazas comerciales, mercados, parques. No van a prestar servicios, taxis de aplicación. No se podrán hacer ceremonias religiosas ni reuniones de más de 10 personas. Los sábados y los domingos estas restricciones se van a aplicar todo el día. Lo único que se informó no tendrá restricciones van a ser farmacias, tiendas de abarrotes y gasolineras. Temprano el presidente López Obrador insistió, después de decir que está preocupado, en que no se aplicarán medidas coercitivas, medidas de fuerza para frenar la pandemia del coronavirus. Toque de queda, sí. No es una actitud de confianza hacia la gente. Yo lamento que eso se esté aplicando en Europa, ni en los peores momentos de Europa habían esos toques de queda, todas esas medidas. Europa, y es que el repunte en los contagios allá está marcando nuevos récords de contagios que han obligado a países como Alemania y a Francia a regresar a restricciones que ellos quizá en algún momento pensaron que habían quedado atrás. Es sind harte Maßnahmen, die wir verabschiedet haben. Es sind belastende Maßnahmen. Es sind Maßnahmen für das gesamte Land. Wir können sagen, dass unser Gesundheitssystem heute noch mit dieser Herausforderung fertig wird. Aber wenn es bei diesem Tempo der Infektion bleibt, dann kommen wir binnen Wochen an die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. Mais j'ai confiance en nous, en vous. Confiance en notre capacité à surmonter cette épreuve. Nous devons tenir. Difícil, muy difícil la situación otra vez en Europa y vamos a ver el comparativo que presentamos todas las noches y no hay ningún país en Europa que tenga las cifras de Estados Unidos ni de lejos y bueno, México con ese triste, muy triste dato de 90,000 personas muertas en cifras oficiales por coronavirus. En las últimas 24 horas las muertes de México otra vez muy altas, cerca de las que registraron India y Brasil, aunque casi la mitad de las registradas en Estados Unidos. Y en Estados Unidos faltan 6 días para la elección presidencial. Hay la campaña tomando una gran intensidad, hay anuncios, hay spots que llaman al voto, como este difundido por una organización llamada Midas Touch. Es una organización creada con el único fin de evitar la reelección de Donald Trump. El spot se está transmitiendo desde hoy en estados considerados claves para ganar la elección. Uno de esos estados es Arizona, donde Trump tuvo esta tarde 2 mítines. Estuvo en la ciudad de Bullhead y por la tarde en Goodyear. A pesar de los malos resultados contra el COVID, Trump insistió en que están por vencer la pandemia y lanzó todo tipo de acusaciones y denuestos en contra de Joe Biden. ¿Qué hizo el señor Biden? Tuvo pocas actividades, temprano fue a emitir su voto, ya votó, su voto adelantado cerca de su casa en Wilmington, en Delaware. Más tarde tuvo una reunión virtual con sus asesores sobre la pandemia, mandó un mensaje a los votantes y les pidió que usen cubrebocas para frenar los contagios. Dijo, usarlo no es algo político, es algo patriótico. En otras cosas, la Cámara de Diputados aprobó por 249 votos a favor, 108 en contra, las reformas a la Ley General de Salud
con lo que se elimina el Fondo de Salud para el Bienestar destinado a las llamadas enfermedades catastróficas, como el cáncer. Con esta modificación, el gobierno federal va a poder disponer de 33,000 millones de pesos de este fondo. Los diputados de oposición protestaron, dijeron que no hay garantía de que ese dinero se vaya a utilizar para atender la pandemia o para atender, por ejemplo, el cáncer de niños. El Consejo General del INE presentó los lineamientos, vamos a ver si esto se lleva a cabo, los lineamientos para que los partidos políticos atiendan y erradiquen la violencia contra las mujeres. Con estas reglas, los partidos, veremos si eso ocurre, no podrán postular como candidatos a personas señaladas como deudores de pensión alimenticia o aquellos que hayan sido sancionados por violencia familiar o por cualquier tipo de abuso o delito sexual. Los aspirantes a una candidatura deberán firmar una carta bajo protesta, decir la verdad, en la que aseguren que no incurrieron en ninguna de estas faltas. Y por cierto, también esta noche los consejeros del INE aprobaron el proyecto que contempla un gasto de 1,500 millones de pesos para la consulta popular que en principio se va a llevar a cabo el 1 de agosto del próximo año. Está para juzgar a actores políticos del pasado. De acuerdo con los consejeros, este dinero es mucho menor a los 8,000 millones de pesos que cuesta un proceso electoral federal. Se acordó que para disminuir costos se van a reutilizar materiales de las elecciones de 2021. Ya tiene presupuesto la consulta 1,500 millones de pesos. Los magistrados del Tribunal Electoral Federal avalaron los resultados, por fin, los resultados de la encuesta de desempate para elegir a la dirigencia Morena, y con ello le ordenan al INE que registre a Mario Delgado como presidente nacional de Morena y a Citlali Hernández como secretaria general. David, que quiere opinar sobre este tema, un momento. Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista aseguraron hoy que no buscan dividir al país. Eso dijeron, no buscan dividir al país con su planteamiento de pedir más recursos del presupuesto 2021 y el debate que iniciaron sobre la discusión del pacto fiscal. En un tuit, los gobernadores de la Alianza expresaron: la fragmentación de México nunca ha estado en la agenda de la Alianza Federalista. Buscamos la edificación de un federalismo funcional y respetuoso que nos devuelva más recursos. Solo exigimos lo que por justicia nos corresponde. Hoy todos los gobernadores panistas, algunos forman parte de esta Alianza Federalista, otros no, pero hoy todos los gobernadores panistas se sumaron a esta demanda para que se revise la distribución de recursos que la Federación le entrega a los estados. En la cuenta de Twitter de esta Asociación de Gobernadores del PAN escribieron: urge la interlocución política para aproximar las posturas en torno a un nuevo federalismo. La nueva realidad económica demanda un nuevo arreglo financiero, fiscal, de promoción y competitividad. La situación de los estados es insostenible y está incubando una crisis nacional. ¿Cuántos gobernadores piden que se reviste ese pacto fiscal y la distribución de recursos? Pues en total son 14, los 10 de la Alianza Federalista, y ahora hay que sumar a 4 panistas que no pertenecen a la alianza, pero que están en principio de acuerdo con mejor distribución de los recursos, los gobernadores de Querétaro, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo. Sobre el tema, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, escribió en su cuenta de Twitter: nosotros estamos por iniciar con los secretarios de Finanzas de los estados una discusión técnica del pacto fiscal para que busque un sistema más justo y equitativo para todos. En otro tuit, el secretario Herrera se dijo sorprendido de que se critique al pacto fiscal y escribió: el acuerdo prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino producto fundamentalmente de la reforma de 2007 impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. Por lo pronto, desde temprano, el presidente López Obrador insistió en que se le han entregado a los estados los recursos que les corresponden por ley. A los gobernadores aliancistas y a quienes están histéricos, bájenle muchas rayitas.
Estamos viendo Nadie está histérico, ¿eh? ¿Cómo no? No. Están diciendo que quieren cambiar el pacto fiscal. Sí. Pero lo quieren cambiar ya. Jalisco dice que... Nadie dijo que lo quiere cambiar ya. Ni uno solo de los 10 Sí, lo ha dicho. Ni uno solo. Ciro, Van a están diciendo decir, que hay que cambiarlo. Están pidiendo hablar con el presidente y dicen que van a hacer una consulta. Ninguno de los 10 no, ha a ver, dicho la que lo quiere consulta cambiar es para ya. si se Es quedan la o parte se van. política, sí. Es total, absoluta y profundamente absurdo hablar de cambiar el pacto fiscal en estos momentos. Totalmente Es absurdo. otra cosa. Ahí van Es no, sí. Ellos están diciendo, Jalisco no dijo que está considerando irse y que van a hacer lo que tú mismo dices que están pensando en sus consultas. En la mañana hablamos largo con el Es un gobernador absurdo, Alfaro, Ciro. no dice eso, ¿eh? Dice No que está eso, considerando, textualmente, dice que está considerando salirse del pacto fiscal. Textualmente No te salirse digo de que la no. federación, Sí. del pacto fiscal. Quedémonos con eso. Es un absurdo, es estar discutiendo. Mejor que hagan una convención nacional para discutir cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Te voy a explicar no por entiendo, qué. Además, no entiendo A ver, por qué los ahí te va. descalificas. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué? Uno. Sí. Si cambias el pacto fiscal, ¿cómo lo van a cambiar? Porque no han propuesto cómo lo quieren cambiar ni hacia dónde. Lo que están pidiendo es hablar con el presidente. Pues el presidente... Nadie, no han elaborado un solo documento. Por eso, nada. pero todos los días hablan de que hay que pidiendo- cambiar el pacto fiscal. Sí. ¿Cierto o falso? Sí, ¿qué tiene? Sí. Porque Y tú todos los días dices ¿para que hay dónde que parecen de consumir. frena? Ciro, parecen de frena. Bueno, a ver, Quieren termina, cambiar el termina. pacto. ¿Vienes a descalificar por descalificar? No. Sí. Pues si me dejas, llego a los argumentos, A ver, ¿va? venga. Uno. Al cambiar el pacto fiscal, ¿para dónde? ¿Para repartir lo poco que se tiene? La mitad de los estados terminarían perdiendo. Segundo, 8%. Es lo que dice el presidente. 8%. Sí, en esta tiene razón el presidente. ¿Qué más? 8% del PIB, de que lo que es participable, sale del mar, no es de ningún estado. Y eso le tocaría a los estados más pobres, no a los más ricos. Es mentira eso que se cree en algunos estados del norte, que dan más dinero a la federación que reciben. Ningún caso. Quizá la Ciudad de México. Tercero, lo cambian, ¿por qué? Si se van a repartir el dinero que ya aprobaron los diputados, que está tendría que ser por ahí de 2022. Entonces, ¿por qué no discutimos problemas serios, problemas reales, de cómo, por ejemplo, aumentar la recaudación, de cómo los estados empiezan a cobrar impuestos locales, empiezan a cobrar predial, empiezan a cobrar, aunque sea por la tenencia? Ese es el tema. Hay quienes se sienten que estamos en Barcelona. Nadie. ¿Cómo no, Ciro? Ninguno de los 10. Ciro. Eso que estás diciendo no es cierto. Ninguno de los Claro 10 ha que- hablado de separatismo. A Ninguno de ver, los 10. Ninguno. No hay. Ninguno. No hay, Ciro. Sí. Ellos no. Sí. Pero ve cuántos analistas hay que ya los están hasta considerando. analistas. Y si Nuevo León fuera un estado independiente, los analistas. y si Jalisco, por eso todo el mundo le tiene que Y bajar las dos redes rayitas, sociales, empezando por los gobernadores. Los gobernadores están discutiendo un imposible. Están discutiendo un imposible. Y eso es la verdad. ¿Ya tienes la verdad tú? No, eso es la verdad, están discutiendo un imposible. Bueno. No la tengo yo, son los hechos. Hay una fórmula en la Ley de Coordinación Fiscal que dice cómo se reparte el dinero. Yo todavía no he oído a nadie decir, queremos hablar con el presidente, queremos hablar con el presidente. Hay mesas desde hace 4 meses con la Secretaría de Hacienda, 4 meses con la Secretaría de Hacienda y nunca ha propuesto nada. Bueno. Entonces yo creo que ya. ¿Y además quieres rematar? No, ya no quiero rematar, estás de mal humor. No estoy de malas. No, te estaba empezando a ver como con corbata de moño. No, pero no, vámonos no. mejor y perdiste tu chance de Como rematar. yo no Adiós. estoy de acuerdo. Como con corbata de como moño. no estoy te de empecé a acuerdo ver. con las descalificaciones. Adiós, ya mañana. ¿Dónde quedé yo? No estoy de acuerdo con las descalificaciones. Eso es como de Cámara de Diputados. Pero adiós. Nos vemos mañana. Javier. Si nos regresamos con un gol más de Messi, la traición en el vestidor del Real Madrid, verá qué historia y qué pasó con el jugador de Dodgers que supuestamente no estaba en el festejo, pero sí y con coronavirus. Regresamos con esas historias. Regresamos con eso y además, y pese a las cifras de esta noche, todavía se está a tiempo, todavía, de salvar miles de vidas de mexicanos. Volvemos con eso.
Alcanzar las 90,000 personas muertas por coronavirus en las cifras oficiales es una pésima noticia, y más para una sociedad que parece cada día más cansada de la pandemia, cada vez con la guardia más baja. Y vienen el invierno y los fríos. Las encuestas coinciden en que los mexicanos no quieren regresar al confinamiento férreo, ni tampoco abrazan la idea de las medidas de fuerza para hacerle frente a la pandemia. No queda más que volver a hacer un llamado con la fuerza que se hizo en marzo y abril, con esa fuerza, un llamado a extremar cuidados, a, como se decía entonces, no contagiar y no contagiarse, a preocuparse por el otro, porque nadie sabe si ese otro es un portador del virus. La pandemia ha sido larga y ha sido trágica, pero todavía se puede hacer algo o mucho. Y lo primero bien puede ser recuperar ese espíritu solidario de marzo y abril que hoy parece extraviado. Ese sentido de urgencia por cuidar y cuidarse. Cuidar y cuidarse. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.